Vamos otra vez a Lucas 10. No era Lucas 10, a ver. ¿Síguele? Sí, Lucas 10, del 30 al 35. La semana pasada vimos la primera parte de la historia que Jesús contó del buen samaritano. Dijimos que íbamos a partir la historia en 3 escenarios que tienen que ver con los personajes que ahí aparecen. La primera era la de la condición, es decir, el domingo pasado vimos cómo se encuentra el hombre que está sin Dios, el hombre perdido, el que fue asaltado por los ladrones, y las conclusiones fueron estas: ellos son el objetivo. Sin Cristo su condición es crítica. La gente sin Cristo ha abandonado Jerusalén, que significa ciudad de paz, para irse, para descender a la ciudad de Jericó, que es la ciudad de la luna, la ciudad de oscuridad completa. Al optar por ese camino de error, quedan a merced ¿de quién? Del ladrón. Y dijimos que el ladrón era un tipo de Satanás en la Biblia. ¿Por qué? Porque Satanás, al igual que el ladrón de Juan 10:10, viene para robar, matar y destruir, que fue precisamente lo que le hicieron a aquel hombre mientras iba por el camino. El diagnóstico que Jesús da es que dejaron a ese hombre medio muerto, pero vimos que hay esperanza. Claro que eso es hasta la tercera entrega. Hoy vamos a ver lo que no debemos de hacer, la equivocación que cometemos ante las personas que están perdidas, ante las personas que yacen en el camino sufriendo por no tener a Cristo. Mira cómo dice el pasaje. ¿Ya estás ahí? En Lucas 10, verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndolo, ¿qué hizo? Se fue de largo. Eso dice el verso 31. El primer personaje que se equivoca en nuestra historia es un sacerdote. Recuerden que Jesús está contando esta parábola a un público judío. Entonces, cuando Jesús toma a un sacerdote como mal ejemplo, pues les está dando cachetada con guante blanco, ¿verdad? Se supone que el sacerdote, su función principal es servir como un mediador entre Dios y los hombres. Una de las principales tareas de un sacerdote es ofrecer el sacrificio delante de Dios y elevar oraciones a favor del pueblo. Eso hacían los sacerdotes en los tiempos de Moisés. Fue lo que el Señor le pidió a la tribu de Leví que se dedicara a hacer, y que de entre ellos surgiera una casta de sacerdotes de la familia de Aarón. Y principalmente la función de los sacerdotes era ministrar a Dios y mediar entre Él y los hombres para detener la ira de Dios por causa del pecado de la humanidad. La tarea de los sacerdotes era fundamental para la salvación de las personas que estaban lejos de Dios. Y sin embargo, el sacerdote de esta historia termina cometiendo una grave equivocación, un error garrafal, un error doctrinal, un error de funciones, de bases, de fundamentos. No había mejor oportunidad para desempeñar su sacerdocio que ministrando a aquel hombre en medio de su necesidad. Ahora, hermanos, el asunto se pone peor. ¿Sabes por qué? Porque la historia que Jesús contó dice que el sacerdote pasó por el mismo camino, y que al pasar por el mismo camino vio. No había nada que le ocultara a su vista la situación que estaba viviendo aquel hombre.
Cuando él pasó por el camino, seguramente llamó su atención aquel bulto tirado. Y a simple vista pudo notar quizás las heridas, la sangre, la condición, el sufrimiento, los gemidos, el dolor de aquel hombre. El problema no fue que el sacerdote estuviera ciego, porque no lo estaba. Claramente dice que lo vio. El problema no estaba en sus ojos, el problema estaba, ¿dónde? Acá en el corazón. Porque a pesar de verlo, ¿qué decidió hacer? Seguir de largo, ¿verdad? Quizás dijo, ya es tarde, la reunión en la sinagoga, tengo que predicar el sermón, tengo que revisar mis notas. Pero sabes, ni siquiera lo más fundamental de su rol sacerdotal hizo, porque a lo mejor pudo haberse acercado y decir, déjame por lo menos oro. Si ya no le resuelvo todo su necesidad, por lo menos oro. Pero no hizo ni siquiera eso. ¿Te ha pasado? ¿Te ha sucedido a ti también? Estamos tan enfrascados en nuestras rutinas, en nuestro egoísmo, en nuestro diario vivir, que vamos en el auto rumbo a la oficina y por ahí vemos a los migrantes, ¿verdad? Que van a lo mejor con sus maletas, con sus niños, o que están pidiendo dinero en algún semáforo. Pero yo ya voy tarde, tengo que llegar a la oficina. ¿Y qué hago? Me espero a que el semáforo esté cambiando de verde a amarillo para entonces poderle pisar todo al carro y ya no detenerme, y así ya no me puedan parar los migrantes. Nomás paso, ¿verdad? Sí los veo, sí percibo la necesidad, pero hay un problema. ¿En dónde? No en mis ojos. ¿En dónde? Acá. No tengo tiempo, no me interesa, no es mi asunto, no es mi problema. Seguramente vendrá algún ministerio y lo atenderá, así que ¿para qué me detengo yo? Hay muchos ministerios para migrantes. Aquí en Piedras no he visto tanto, pero para la región del sur, cuando tú vas de paseo al Zócalo, al Malecón, hablando de Veracruz, es típico encontrar a personas con su vestimenta autóctona indígena, gente que viene de Chiapas o de Oaxaca a vender productos. Ni siquiera te piden limosna, algunos sí, pero otros están vendiendo ahí las camisas bordadas, tejidas, que son típicas de los, se me fue el nombre, de los centales y de los tzotziles, que son grupos étnicos de allá de Chiapas. ¿Y sabes qué pasa? Muchas veces hacemos lo mismo que el sacerdote, pasamos de largo. Yo recuerdo a mi mamá que a veces pasábamos por el centro de Veracruz caminando y había alguna señora ahí indígena tirada en el suelo con sus pies descalzos, sucios, con sus faldas largas y como con 2 o 3 niños chiquitos ahí extendiendo la mano. Y recuerdo que pasábamos y mi mamá decía, pero si esa señora está más buena que yo para trabajar, que se ponga a trabajar. Qué fácil pedir dinero así nada más. No quiero juzgar a mi mamá, quizás era porque en ese tiempo traía doble turno y estaba muy ansiosa, muy angustiada, y hasta cierto punto quizás envidiosa de que la señora sí descansaba un poco y ella no. Pero a veces somos así, duros de corazón. A veces decimos, pero si yo no tengo ni para comer yo, ¿cómo le voy a estar regalando mi dinero a alguien más? Yo no sé qué pasó por la mente de aquel sacerdote, pero lo que sea que haya pasado, lo que pasó fue malo. Porque Jesús no lo pone como un ejemplo bueno a seguir.
Y llama la atención que Jesús haya escogido precisamente a un sacerdote para ser el primer ejemplo malo de lo que no debes de hacer. Recuerden que los judíos veneraban a sus líderes religiosos. Un sacerdote era un rabino, era un maestro, era un ejemplo a seguir. Pero aquí la autoridad religiosa dijo: me voy de largo, ¿no? Dice el dicho: ojos que no ven, corazón que no siente. Pero aquí, ¿qué le podemos poner a este de pretexto? Porque aquí sus ojos sí vieron, y a pesar de que vieron, el corazón no sintió. ¿Cuánto le pones de calificación al sacerdote? ¿Quién dijo? ¿Cuánto yo digo? 0. Ni siquiera un 1, ¿verdad? Qué fácil es olvidar nuestro llamado supremo. El sacerdote sabía que su función principal como sacerdote era mediar entre Dios y la humanidad, para ser testimonio al perdido de que Dios es amor y que su anhelo es salvarle. Este llamado comienza como un tiempo de intimidad con Dios en oración, pero culmina con acciones de amor y compasión por el semejante en respuesta a ese tiempo de intimidad con el Altísimo. ¿No te ha sucedido que completas los devocionales de toda la semana y dices: ahora sí ya soy un verdadero santo, esta vez ni un día fallé, hice todas mis lecturas? Seguramente que el Señor va a poner ahí en el libro de la vida unas cuantas estrellitas para mí. Me he pasado tiempo leyendo, hice oración todos los días, y el Señor debe estar contento conmigo. Que no se nos olvide, hermanos, que el cristianismo es práctico. No solo es intimidad, sino que esa intimidad debe manifestarse ¿en dónde? ¿En dónde se van a ver los frutos? En el diario vivir, en la manera como tratas a tu familia, en la manera como te conduces en tu trabajo, en las buenas obras que haces durante el día con todas las personas a tu alrededor, en cómo las personas detectan que has estado en la intimidad con Dios. La gente se va a dar cuenta y va a decir: algo raro trae Claudia. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Pues porque ha estado sonriente, hasta le hizo desayuno a Alfredo esta semana, ayudó a su suegra, le habla bonito a Alonso, no lo ha regañado, está muy tranquila, está muy en paz. Algo tiene esta mujer, algo le pasó. Claudia, ¿qué ha pasado? Simplemente he estado en la presencia de Dios. Y cuando uno está en la presencia de Dios, no puede evitar manifestarlo. En automático se nos sale Dios, de tanto que nos hemos llenado de Él, se nos sale y empezamos a hacer cosas que antes no hacíamos. Al sacerdote se le olvidó eso. ¿De qué sirve estar metido con Dios si sigues siendo un gruñón, si sigues siendo un tacaño, si sigues siendo un grosero, si sigues hiriendo a las personas a tu alrededor? Recuerda, el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Pero el segundo, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces hay que manifestárselo a alguien. Y nadie mejor que los que comparten el techo con nosotros para darnos testimonio de si realmente has estado en la presencia de Dios o no. ¿Sí? Tú quieres saber si una persona ha estado orando, ha estado luchando para dominar su carácter. Hazle una entrevista a su esposo, a sus hijos. Ellos te van a decir la verdad. Te van a decir: no, yo creo que no ha leído, está más gruñona que nunca. ¿Sí? Y los hijos van a decir: no, se la pasa
regañándonos todo el tiempo, está insoportable. Cuando estamos en la intimidad con Dios, se debe notar. Otro error del sacerdote es olvidar que las oraciones deben ir acompañadas de un ingrediente esencial. Ahorita te digo cuál es el ingrediente esencial. Una oración que se eleva a Dios debe ir acompañada de un ingrediente esencial. Ese ingrediente esencial, ¿sabes qué es? Tú. Déjame explicar esto. Tú vienes el miércoles al culto de oración y quizás te toca orar por la necesidad de algún hermano. Cuando tú oras por ese hermano, no basta con orar diciendo: Señor, te pido que bendigas a mi hermano, que lo ayudes en medio de su necesidad y que no te olvides de él. Prácticamente con nuestra oración estamos pidiéndole a Dios que Él haga absolutamente todo, ¿no? Nuestra oración debería ser: Señor, gracias por dejarme orar por mi hermano. Te pido que me ayudes a mí para ser bendición para él, que me uses a mí para ser un instrumento para tu gloria en la necesidad que presenta mi hermano. Y oras por él, y cuando terminas de orar dices: hermano, ¿cuál es tu necesidad? Y quizás la persona por la que te tocó orar dice: estamos batallando, no completé para la despensa de esta semana. ¿Qué hacemos? Bueno, voy a seguir orando por ti, que Dios te bendiga y te provea. ¿Verdad que nos la zafamos así bien fácil? Quizás lo mejor sería: ¿sabes qué? Mañana paso por ti, te voy a echar un ray allá a Gutiérrez y vamos a hacer un pequeño mandadito. Yo picho, esta vez yo picho. ¿No? ¿Qué es eso? Es orar, pero es actuar. Es algo que hemos llamado oración. Es acompañar y darle seguimiento a mis oraciones y ponerme yo como un instrumento que Dios pueda usar para suplir la necesidad de esa persona por la que estoy orando. No oí ni un amén por ahí. ¿No les gustó el ejemplo? ¿Qué tal si estás orando por un joven y el joven te dice: ore por mí porque estoy batallando mi materia de matemáticas, soy un asco, no entiendo absolutamente nada? Ojalá y que ese muchacho de secundaria o de prepa, si le toca orar por esa situación, no ore conmigo, porque yo de matemáticas de secundaria y prepa estoy igual que ellos. Que le toque orar con alguien que sí sepa trigonometría y geometría analítica y álgebra. Porque si te toca esa persona para orar, tú puedes decirle: oye, ¿por qué no nos vemos un día de estos? Hacemos unos problemas juntos, te pongo al tiro para tu examen. Yo soy muy bueno para las matemáticas. Eso es orar y actuar. Eso es tener compasión al estilo de Jesús. Lo demás no es más que puro. Ahora que está de moda Kung Fu Panda con la 4, en la 3, Kung Fu Panda solía decir al villano, como hablaba y hablaba el villano, le decía: eres puro cacareo. Bueno, así somos nosotros a veces, puro cacareo. No damos más, no avanzamos más, no nos comprometemos más, y como el sacerdote preferimos pasar de largo. La historia continúa y Jesús dice en el verso 32: asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? No confundamos, hermanos. El sacerdote, digamos que era el pastor, y el levita, digamos que era de los líderes, de los siervos, de los del grupo de alabanza. Era una escala
jerárquica más abajo en cuanto a las funciones. Pero al igual que el sacerdote, el levita era una persona consagrada para servir a Dios. Normalmente los levitas tenían funciones de cantores en el templo. Eran los que se encargaban de dirigir la alabanza, eran músicos y eran cantantes. Pero también algunos, los que quizás no fueron bendecidos con ese don o con ese talento, ellos se dedicaban a auxiliar al pastor, al sacerdote. Si él necesitaba ayuda, pues podía mandar a un levita y decirle: ve por esto, tráeme aquello, para que yo pueda hacer mi trabajo. ¿Qué hizo el levita? Lo mismo que el sacerdote. ¿Tenía problemas de ceguera? No. También dice que lo vio. En ambos casos Jesús menciona este verbo: y viéndole, decidieron pasar de largo. Dicen que a los cristianos no nos gusta decir mentiras. ¿Cierto o no es cierto? No debería, ¿verdad? No debería ser una característica nuestra decir mentiras. Pero alguien dijo por ahí: los cristianos no dicen mentiras, pero qué bien es que las cantan. ¿Por qué? Porque cantamos, por ejemplo, enciende una luz. Cantamos ese canto que dice: yo lo haré, te serviré, sin reservas ni condiciones te seguiré. Y muchos otros cantos que hablan acerca del servicio, de llevar el evangelio de Dios. ¿Se acuerdan ese que dice: cuenta conmigo? Cuenta conmigo para alcanzar esta generación. Cuenta conmigo. ¿Te pertenece esta generación o me pertenece esta generación? Y decimos cuando estamos cantándolo: cuenta conmigo. Y yo les digo: alcen la mano con los que cuentan ya todos. Sí, me pertenece esta generación, te pertenece. Y todos: sí, me pertenece. Y en la semana, ¿qué pasa en la semana? Pasamos de largo. Viendo la necesidad, pasamos de largo. Porque en la semana se te cruzó tu compadre y te dijo: no fui a trabajar. ¿Por qué no fuiste a trabajar, compadre? Porque estaba tan, pero tan crudo de la borrachera que me puse, que no pude levantarme para ir a trabajar y falté uno. Y tú le dices: ok, bueno, ahí nos vemos, compadre. Allí estaba la necesidad, allí estaba la plática abierta para que tú pudieras entrar, y aunque la viste, preferiste pasar de largo. Tus compañeras del trabajo se te acercan y te dicen: traigo muchos problemas. Porque a veces hay personas así en la escuela o en el trabajo, en la oficina, que traen los ojos llorosos y que no ocultan su pesar y su sentir. Ni siquiera tienes que preguntarles qué les pasa, porque ellas solitas llegan y dicen: me está viendo muy mal, tengo muchos problemas en mi hogar. Y tú, en vez de darle a Jesús, lo que le das es un café y le dices: tómate un cafecito y relájate. Luego seguimos platicando. Dejaste pasar la oportunidad. ¿En qué nos diferenciamos del sacerdote y del levita? ¿En qué? ¿Nos parecemos a ellos? ¿Será que esta semana, si echas memoria, será que esta semana que pasó, tuviste al menos una oportunidad de compartir con alguien? A lo mejor algún familiar o un compañero, alguien que fue a visitarte a tu casa, no lo sé, pero piensa: ¿será que tuve oportunidades y las dejé ir? Algunas sin darme cuenta, y otras las dejé ir a propósito. Las vi y preferí seguir de largo, tal como el sacerdote y el levita. Ahora, hermanos, aquí hay muchas lecciones. Si el líder no pone el ejemplo, ¿qué podemos esperar de los demás?
Se supone que el sacerdote es la máxima autoridad, debería dar ejemplo a los levitas. Y los levitas, bien conchudos, dicen: pues como no lo veo hacer a mi sacerdote, pues yo tampoco lo hago. Y ahí se tiran la pelotita el uno al otro, cuando se nos olvida que esto es un mandato expreso de nuestro Dios. Cuando tú vayas al cielo y el Señor diga: la sangre demandaré de tus manos de aquellos que puse a tu alrededor y que no les hablaste de mí, tú no vas a poder decirle: es que yo no vi al pastor que lo hiciera. Si tú das esa excusa, el Señor que me defienda, porque el mandato fue dado directamente a ti y no puedes alegar que como no lo viste hacer a otra persona, entonces por eso no lo hiciste tú. Necesitamos poner atención a las órdenes del Señor Jesús. Vamos a ver el resumen rápido de todo esto que hemos hablado. La segunda parte de esta parábola se llama la equivocación. La primera se llamaba la condición y nos la relató el hombre que fue ultrajado, robado y dejado medio muerto. Acá se llama la equivocación, y los que ejemplifican la equivocación son el sacerdote y el levita. ¿Qué hicieron mal? Se olvidaron que la intimidad con Dios se debe manifestar ¿en qué? En actos de amor al prójimo. Cuando tú te encuentras con Dios en lo íntimo, ya Dios está trabajando en brindarte oportunidades externas para que te tropieces con ellas y pongas en práctica lo que Él te mostró en la intimidad. Así que ponte atento, abre más los ojos, para bien las orejas, para que no dejes pasar ni una sola oportunidad. ¿Qué más se equivocaron? No basta solo con orar si no estamos dispuestos a acompañar la oración. ¿Con quién? Con nosotros mismos. Úsame, Señor, a mí para suplir la necesidad de esta persona. Hay que darle seguimiento a las oraciones, no dejar que éstas se queden solamente allá en el cielo acumuladas en un archivero, sino darle seguimiento hasta que veamos que Dios envió la respuesta. Y te va a sorprender que esa respuesta seguramente Dios la quiere enviar a través de ti. ¿Qué más hicieron mal? En el caso del levita, no nos gusta decir mentiras, pero sí nos gusta cantarlas, ¿no? Ojo, cuando estemos cantando, analiza bien la letra de los cantos, porque a lo mejor te estás condenando solito, ¿sí? Te estás poniendo la soga tú solo. Por último, eso que está ahí abajo no es un trabalenguas, esa es una palabra griega. Esplagnisomai, está un poco larga. Esplagnisomai quiere decir compasión, pero no la compasión humana, sino la compasión de Jesús. Y la compasión de Jesús es una compasión que no solo siente, sino que también actúa para que esa necesidad quede resuelta. Imagínense ustedes a Jesús, que leyéramos en los evangelios tantas historias que hay allí, donde la Biblia dice que Jesús tuvo compasión de la gente porque ya se habían reunido por mucho tiempo y no tenían que comer, y que entonces Jesús dijera como le sugirieron sus discípulos. ¿Qué le dijeron los discípulos? Señor, ya el sermón se hizo muy largo. ¿Qué fue la sugerencia de ellos? Ya tienen hambre, despídenlos para que se vayan a comer a sus casas. Esa es la compasión humana. Ay, pobrecito, ha de tener hambre. Mijo, ya váyase a su casa ya que le den de comer. ¿Verdad que sí? La compasión de Jesús es diferente. Él dice: siéntenlos y denle ustedes de comer a todos. Se les vino el mundo abajo, ¿verdad?
No le daban las matemáticas a Felipe. Por más que hacía cuentas, dice, no, nos tenemos que gastar el salario de casi todo un año para medio darles de comer. El resto de la historia tú la conoces. Imagínate a Jesús cuando viene el leproso, aquel rogando y suplicándole, diciéndole, Maestro, si tú quieres, puedes limpiarme. Y que Jesús le dijera, tienes razón, lo que has dicho es verdad. Yo puedo limpiarte, pero no quiero. Así le dice en la historia. En la historia Jesús le dice, quiero. Lo toca, lo abraza y le dice, sé limpio. Y al instante aquel leproso quedó sano. Imagínate a Jesús con la compasión humana, viendo nuestra condición como pecadores perdidos, sin poder acercarnos a Dios, y Jesús desde el cielo diciendo, pobrecita la humanidad, ¿cómo sufren? No pueden acercarse a ti, papá. Me duele en mi corazón. Pero sin mover un solo dedo, sin dejar su trono, sin encarnarse, porque ay, qué feo, ¿no? Qué fuchi ir a la tierra. Qué feo convertirse en humano. Ay, no, ¿cómo voy a ir a morir a una cruz? Eso es muy doloroso. ¿Verdad que no te lo imaginas así? Porque la compasión de Jesús es una compasión que siente y actúa. Se pone en movimiento, en acción, para ver cómo suplir las necesidades de las personas que está observando, que están pasando por dolor y necesidad. Entonces yo creo que lo que nos falta a nosotros es este trabalenguas en nuestro corazón. A ver, ¿puedes pronunciarlo? A ver, dilo. Practica, esplagmizomai. Dilo por sílaba, que se oiga clarito. Esplagmizomai. No está tan difícil para hacer otro idioma. Necesitas esta tarde, este mediodía, decirle al Señor, Señor, necesito ser investido con esplagmizomai de lo alto. La compasión, que yo digo que soy muy compasivo, no me ha alcanzado para gran cosa. Ya no quiero mi compasión humana, quiero la compasión divina. Donde yo vea necesidad, quiero ser un instrumento, un vehículo que tú uses para bendecir a esas personas. Puede tratarse de un taco, puede tratarse de alojamiento, puede tratarse de un ride, puede tratarse de dinero, puede tratarse de una despensa, puede tratarse de una oración. Pero sobre todo no olvides que lo que más necesidad tiene el ser humano es de salvación en Cristo. Entonces siempre tienes que estar preparado para que si tú detectas que esa persona no tiene a Cristo en su corazón, allí mismo donde estás interactuando con esa persona, le puedas compartir tu fe en Cristo Jesús. Lo único que nos va a mover a hacer esto es si realmente la esplagmizomai de Cristo está viviendo en nuestros corazones. De lo contrario, no pasaremos de ser como los tan odiados y mencionados fariseos del Nuevo Testamento, como el sacerdote y el levita. A lo mejor muy llenos de conocimiento bíblico, a lo mejor con muchas horas de oración, a lo mejor hasta con ayunos, a lo mejor con asistencia perfecta a la sinagoga, pero sin nada de compasión en el corazón. Eso, hermanos, se le llama religiosidad, y no queremos eso en esta iglesia. Aquí queremos un cristianismo vivo. Queremos reflejar a Cristo. ¿Lo quieres hacer tú también? Ven al Señor en oración, cierra tus ojos.